eran puras secuelas, o sea, las cicatrices que dejaba la tuberculosis, como las cavernas, las bronquiectasias, la fibrosis pulmonar, etc. Pero esto ha cambiado con el paso del tiempo y con la aparición de nuevas cepas, como las cepas de las tuberculosis multidroga resistentes y la extremadamente resistente. Entonces ahí sí podríamos decir que estamos tratando la tuberculosis porque operamos ya tuberculosis activas. Antiguamente las drogas sensibles solamente se operaba el 5% y solamente cuando hemoptizaban y ponían en riesgo la vida del paciente, ¿no? Cuando se podía controlar médicamente la hemoptisis, simplemente no se operaba si seguía su tratamiento. Pero ya cuando era una hemoptisis masiva e incoercible quiere decir que no podíamos calmar esa hemorragia, entonces tenemos que entrar a operar, ¿no? Pero ahora ya el tratamiento, por ejemplo, de la tuberculosis multidroga resistente sea como un coadyuvante o un complemento del tratamiento médico. ¿Por qué? Porque estamos removiendo la lesión para disminuir la carga basilar, ¿no? Vamos a hablar de esto más adelante cuando hablemos de tuberculosis multidroga resistente. Causa del incremento, esa es una revisión ya de lo que ustedes han hecho en la parte clínica, ¿no? ¿Por qué ese paciente tiene tuberculosis? Uno, la pobreza, mal alimentados, inmunodeficiencia, falta de drogas nuevas. Con el advenimiento de las drogas, de la tuberculosis multidroga resistente, aparecieron nuevas drogas, ¿no? Y otras cepas de Mycobacterium, acá está la MDR y la XDR. En el mundo, como 2 millones de personas tienen tuberculosis, ¿no? Aparecen, miren, de 7 a 9 millones de casos nuevos al año. Mueren 3 millones. En la última década la tuberculosis ha matado más que en la Segunda Guerra Mundial. Y más del 95% de esos muertos son del tercer mundo, o sea, donde estamos nosotros. Y lamentablemente en Latinoamérica, el Perú ocupa el segundo lugar en tuberculosis. ¿Quién ocupa el primer lugar? A ver, Muñoz. ¿Quién ocupa el primer lugar en Latinoamérica de tuberculosis pulmonar? A ver, Manco. No sabría decirle, doctor. Ya, muy bien. Así es, cuando no es obligatorio que lo sepan, ¿no? Tampoco los voy a poner mala nota para que me digan que no sepan. Al que me contesta le lamentaré un punto. ¿Alguien sabe? Bueno, el que Dijo a ocupa el nivel primer lugar mundial, es Haití. doctor, o ¿Ah? nacional. A nivel mundial dijo. En Latinoamérica. Ah, Perú, doctor. No, estoy diciendo. Perú ocupa el segundo Brasil. lugar. ¿Quién ocupa el primero? El primero lo ocupa Haití. Y en el Perú, la tuberculosis multidrogo resistente mayormente es en Lima. Y en Lima es el Agustino. Y justo donde está el hospital emblemático, que es el Hospital Hipólito Unanue, bueno, donde yo trabajo también, ¿no? Que ustedes saben que ese hospital se formó como un sanatorio, era el sanatorio número 1 para el tratamiento de la tuberculosis en el año 1949, más o menos. Porque el sanatorio número 2 estaba en Arequipa. Entonces, tenemos pues que la tuberculosis en el Perú, la incidencia de tuberculosis pulmonar con frotis positivo es de 88 por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad de 10.3 por 100.000. En el informe de MINSA 2019, esto casi no se ha actualizado por el problema de la pandemia, reportaron 1.437 muertes por año. Solamente esto es del MINSA. Se calcula que más o menos aproximadamente hay 5.000 muertes por año si se suman los muertos pues, de la seguridad social, del hospital de las fuerzas policiales y militares, clínicas privadas y pacientes que mueren en su casa también y que no se reportan, ¿no? Entonces, esto es una, no es, digamos, el total que puede ser, que podemos decir, ese es exacto, ¿no?
sino que acá faltan más datos estadísticos. ¿Qué se hace en la cirugía de la tuberculosis? Esto le he hecho un cuadro, digamos, para que vean como diagnóstico, pero este es, digamos, en otros sitios. Acá en nuestro medio muy poco se confunde el diagnóstico de tuberculosis con otra enfermedad, porque somos un país porque tiene tanta tuberculosis de que la clínica es indudable, ¿no? Esto es para países en donde no tienen tuberculosis. Y si tienen, pues se presentan algunos con con los migrantes que llegan con la enfermedad. En Estados Unidos, por ejemplo, un migrante que llega con tuberculosis, ese paciente no sale de su casa. Las medicinas, bueno, puede salir, pero las medicinas lo llevan a su casa de lunes a sábado. Y el sábado le dejan para el domingo. Pero ahí, vigilado constantemente que tome las medicinas, ¿no? Eso más o menos se ha hecho acá también, pero el paciente tiene que ir a la posta médica. Ahí le dan de tomar y el sábado le dan para el domingo, ¿no? Que es diferente que se vayan a su casa porque el paciente a veces abandona el tratamiento y no va pues a la posta, ¿no? Entonces ahí es donde se dan pues estos casos de drogodresistencia, porque pues, muchos pacientes toman un mes, mejoran su sintomatología al mes o 2 meses, después abandonan el tratamiento. Por eso es muy importante cuando tratamos a un paciente con tuberculosis, hablarlo bien, decirlo bien, de que el tratamiento es largo, que tiene que completar todo el tratamiento para evitar las complicaciones. Bueno, acá como diagnóstico, esto es en forma didáctica hemos hecho para diferenciarlo en duda cuando uno comete con cáncer, ¿no? Porque se ven una infiltración y pueden pensar que sea cáncer, ¿no? Eso es en otros sitios. Acá, ¿no? Acá ya con la sintomatología, ¿no? El paciente con tos más de 15 días, expectoración, primera tos seca, después expectoración mucopurulenta, fiebre vespertina o nocturna, baja de peso, dolores articulares, ya uno tiene que estar pensando en tuberculosis, ¿no es cierto? Y como tratamiento, hemos dicho qué cosa operamos. Complicaciones post-tuberculosis. Entonces son ya las secuelas de la tuberculosis. Hemoptisis como consecuencia de qué? De bronquiectasias, de cavidades, de micetoma, etc. Fístula broncopleural de gasto alto. Ustedes han visto seguramente alguna vez cuando fueron al hospital bueno, si es que han ido hace 3 años, no sé si habrán ido, ¿no? Porque desde la pandemia pues no se pueden ir al hospital los alumnos. Pacientes que muchas veces hacen neumotórax o hacen hidrotórax, derrame, le ponen un DREN, los cirujanos, nosotros los cirujanos le ponemos un DREN, y el DREN que va, digamos, a la cavidad pleural está conectado a una conexión y que va a un frasco de drenaje. Un frasco de drenaje que tiene un tubo que va dentro de agua, que ponemos en un frasco de litro, se pone 300 de agua y ese tubo está metido en el agua. Y luego al costado hay un pequeño tubito que está en el aire, que es para que salga el aire. Entonces, si hay un neumotórax, el paciente pues tose, va a burbujear el frasco y el aire sale por el otro tubo, ¿no? Entonces, este frasco de drenaje nos va a indicar si hay fístula o no. Se pone el DREN, si tiene neumotórax o hidroneumotórax va a burbujear un rato. Si no hay fístula, después eso se va a estabilizar, solamente va a oscilar el tubito de vidrio que está dentro del agua y no burbujea más. Pero si hay fístula, sí va a haber burbujeo. Y si hay fístula de gasto alto, va a burbujear más. Entonces, ¿cuál es la definición de fístula de gasto alto? Es aquella fístula que se manifiesta en el reposo. O sea, paciente que está en su cama, respira y burbujea el frasco. Si habla, burbujea y son burbujas gruesas. Entonces estamos ante un diagnóstico de una fístula broncopleural de gasto alto. Eso quiere decir que está abierto una parte del bronquio, una parte grande del pulmón está abierta. A veces se rompe una bula que ha ocasionado la tuberculosis y va a dejar expuesta pues gran parénquima pulmonar sin la pleura visceral y va a ocasionar esta fístula, ¿no?
Así como hay fístula de gasto alto, hay también fístula de gasto moderado. La fístula de gasto moderado es aquella que se evidencia con el esfuerzo. O sea, paciente tose, burbujea, tose, cada tose, burbujea, tose y burbujea. La fístula de gasto alto, su tratamiento va a ser quirúrgico, sí o sí, 100% quirúrgico. La fístula de gasto moderado tiene dos caminos. Puede cerrar espontáneamente con reposo, tiempo, mejorando las proteínas, la albúmina, puede cerrar, pero el cierre es a largo plazo. O también se puede cerrar con parches de sangre. El paciente tiene la cavidad, ahí el dren, y burbujea, burbujea. Entonces, cuando no es fístula de gasto alto, si es moderado, se puede sacar 20 centímetros de sangre al paciente y se coloca por el dren, se coloca hacia la cavidad pleural y se clampa el dren. 24 horas. A las 24 horas se abre. Si sigue burbujeando, se intenta. Se puede hacer hasta 3 o 4 veces el intento. Entonces, con esto puede cerrar y ya no necesita cirugía. Pero si queremos acortar el tiempo de permanencia del paciente en el hospital, entonces podemos entrar a operarlo. Porque uno de los indicadores de una buena gestión hospitalaria y de una buena gestión en el departamento de tórax de nuestro hospital, uno de los indicadores es la permanencia del paciente, el uso de la cama. Entonces tienen unos marcadores, pero nosotros siempre nos pasamos eso, siempre estamos muy alto. Pues la permanencia en cama más o menos es 9, pues nosotros a veces pasamos 20, 30 días, a veces más tiempo. ¿Por qué? Por la cronicidad de los pacientes. Un paciente con empiema, su tratamiento no es sencillo, ¿no? Porque pueden recidivar, porque esa es una cavidad que está infectada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento de la fístula de gasto moderado. Y luego tenemos la fístula de gasto leve. Eso es cuando hay, digamos, escape aéreo alveolar, una zona pequeña despulida de pulmón, que las burbujas son pequeñas, ¿no? Y cuando tose el paciente se evidencia eso, pero 2 o 3 tosidas y luego deja de burbujear, solamente oscila el agua en el tubo que está, de drenaje está dentro del agua, del frasco. Entonces, eso sí tiene buen pronóstico porque se cierra entre 7 a 14 días y su evolución es favorable, ¿no? Luego tomamos el empima pleural, que vamos a hacer la clase más adelante, y también van a hacer el seminario. Sé que yo no voy a exponer mucho en la clase para que ustedes puedan, bueno, aunque la revista va a ser pues del caso de lo que encuentren, ¿no? Luego tenemos las bronquiectasias, que también vamos a hacer clase más adelante. Estenosis bronquial es un caso muy raro que se presenta a nivel del lóbulo medio. El lóbulo medio es un lóbulo que tiene un bronquio lobar un poquito delgado y grandecito, que está rodeado de ganglios. Y cuando el paciente tiene una enfermedad pulmonar, sea tuberculosis o otro tipo de otra etiología, estos ganglios se hipertrofian. Y ustedes saben pues que el bronquio tiene dos partes, ¿no? Una parte cartilaginosa que es anterior y laterales, y una parte posterior que es membranosa. Entonces el ganglio, cuando se hipertrofia, presiona esta parte posterior membranosa y estenosa el bronquio. Lo estenosa y hace de que ese lóbulo no ventila, ¿no? Entonces, al no ventilar, hay una telectasia pulmonar del lóbulo medio que lo va a llevar pues a hepatizarse, o sea, se endurece este bronquio. Y además de endurecerse, como se ha cerrado, a la parte distal se producen bronquiectasias. Esto se puede canalizar, pero una vez que se canaliza, ya ese pulmón no se recupera. Y cuando uno entra a operar, bueno, cuando se toma la placa, se ve pues que hay una telectasia del lóbulo medio, ¿no? O sea, se ve el pulmón negrito en la placa y la parte del lóbulo medio se ve una zona de una opacidad.
Y cuando uno entra a operar, abre el tórax y encuentra pues el lóbulo superior y el lóbulo inferior rosaditos y el medio metido como una cuña, el lóbulo medio, de color rojo vinoso, como el hígado. Por eso nosotros decimos el parénquima pulmonar se ha hepatizado, se ha puesto duro, ¿no? Y eso tiene una indicación quirúrgica, pero los casos no son muy frecuentes. Luego tenemos el micetoma, que va a ser la clase de la doctora Bautista. Y adentro del tratamiento quirúrgico tenemos la tuberculosis activa. Dentro de esto están las tuberculosis multirogo resistentes, que se operan en casos seleccionados, o cuando presentan hemoptisis masiva, siempre y cuando puedan soportar la cirugía. Y dentro de la tuberculosis activa también están las que son las drogosensibles, que solamente se operan salvo y cuando tengan una hemoptisis masiva. En los casos de tuberculosis MDR, para operar hay criterios de inclusión, que eso lo vamos a mencionar más adelante. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Doctor, una pregunta, doctor. Sí. Cuando usted hablaba de un tuberculosis activo, ¿no? ¿El tratamiento quirúrgico solo se indica solo en la hemoptisis que presente el paciente, doctor? ¿O hay otro más? No, se hablaba de tuberculosis drogosensible, o sea, aquellos que no son drogoresistentes. Si son drogosensibles, solamente se operan cuando hay hemoptisis masiva. Y si es multidrogo resistente, hay criterios de inclusión para operar esto. Pero si hemoptizan, también hay que operarlo siempre y cuando, digamos, sus pruebas de función respiratoria, las lesiones que tengan, estén aptas para hacer la cirugía. En todos los casos de hemoptisis hay que ver, digamos, cómo está el paciente, porque si el paciente, por ejemplo, ha hemoptizado y se ha aspirado y ha hecho una neumonía aspirativa por sangre, ese paciente no se puede operar, porque en la inducción anestésica no va a quedar el paciente. Por eso, hay que evaluar cómo está el estado general del paciente. Obviamente que se les da primero el tratamiento médico para ver si para o no la hemoptisis. Si no para, entonces, y es susceptible de operarse, se lo opera. Si no, no. En el caso de la tuberculosis multidrogo resistente, se operan pacientes que están activos y ustedes van a ver, digamos, los criterios de inclusión. Ahí vamos a ver más de tuberculosis multidrogo resistente. En el tratamiento quirúrgico, eso lo hemos dividido así por cuestiones de didácticas nada más, ¿no? O sea, ¿qué cosas se operan? Lesiones parenquimales, o sea, de parénquima pulmonar. En eso están las cavidades, se operan las cavernas, la cavidad insuflada, también conocida como bula, la cavidad detergida o epitelizada, es aquella cavidad donde el epitelio bronquial lo tapiza y al tapizarlo impide que se cierre. Y esa cavidad puede ser susceptible de colonización por hongos, ¿no? Eso se llama, cuando forman el tumor de hongos, ahí se llama el micetoma. Y es el primero, que ocupa el primer lugar en producir hemoptisis en los pacientes que dejan ese tipo de secuelas. Luego tenemos la cavidad empastada, que tiene un contenido, en este caso es el calcio. Los tuberculomas, bueno, yo ya no he visto tuberculomas, pero solamente cuando había tuberculoma, como su nombre dice, es un tumor de bacilos, ¿no? Se sacaba este tumor y se cerraba la cavidad. Yo ya no he visto nódulos tuberculosos. Bueno, eso sí, se ve uno que otro, se puede hacer exéresis de eso, pero si un lóbulo está como un empedrado de nódulos, prefiero hacer una lobectomía, porque estos nódulos contienen pues el bacilo, ¿no? Luego tenemos los lesiones bronquiales, ahí están las bronquiectasias, que vamos a ver clase más adelante, la estenosis bronquial que hemos hablado y la fístula broncopleural. Luego tenemos las lesiones pleurales, en donde tenemos el empyema pleural, que vamos a hacer clase también, y la fístula. La fístula pues forma parte tanto de la lesión bronquial como de la cavidad pleural.
Y las tratamiento quirúrgico de emergencia, que son cuando presenta hemoptisis por cualquiera de esas lesiones que pueda dejar el paciente. Mire, acá, acá pues hay la forma de qué cosas se hacen en las resecciones pulmonares. Eso de acá, el primero enucleación ya no se hace. Eso se hacía cuando había el tuberculoma. Enuclear, que es decir, sacar, extraer, extirpar ese tumor, ¿no? Ya no se hace. Resección en cuña sí, son raras también cuando la lesión es periférica y tenemos pues de que un lobo es bien grande y solamente una parte periférica está, digamos, lesionada, ahí podemos hacer una resección en cuña. Pero teniendo mucho cuidado en hacer una buena sutura del pulmón que va a quedar, porque si no, vamos a tener dehiscencia de suturas y por ende vamos a ver fístulas broncopleurales. Las segmentales, ustedes saben de que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, el izquierdo 8, el lóbulo superior derecho tiene 3, el medio 2, el inferior 5, y en el otro lado son 4, ¿no? Se pueden hacer segmentales. La más frecuente es el segmento 6, o sea, del segmento apical del lóbulo inferior. Hagan la cuenta ustedes de que el lóbulo inferior es un triángulo y el vértice es el segmento 6. Como un triángulo ahí, el segmento 6, eso es el más frecuente que se lesiona. Entonces, y también es más frecuente hacer ese tipo de resección segmental. Puede ser multisegmentario también. Cuando sacamos la língula del lado izquierdo, ahí están la língula superior y la inferior, ¿no? Que es las veces del lóbulo medio del lado derecho, sino que en el lado izquierdo forma parte del lóbulo superior. Se puede hacer varias segmentarias, ¿no? Dependiendo, digamos, de cómo están también la prueba de función respiratoria. Cuando la prueba de función respiratoria del paciente es límite, preferible es no hacer lobectomía y hacer la segmentaria, con los riesgos que eso implica, ¿no? Pero es porque el paciente no podemos dejarle, pues, un inválido respiratorio al sacar el óvulo, ¿no? Entonces hay que hacer, en muchas cirugías hay que ser conservadores y hacer la mínima resección que se puede hacer. Luego tenemos que hacemos lobectomías únicas o bilobectomías. Usted sabe que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. Si en el izquierdo hacemos bilobectomía, estamos sacando todo el pulmón. Ya no sería bilobectomía, sino sería neumonectomía. Estamos sacando todo el pulmón. Por ende, en el único pulmón que podemos hacer bilobectomías es en el pulmón derecho. ¿Y qué bilobectomías hacemos en el derecho? Lóbulo superior con el lóbulo medio. O el lóbulo inferior con el lóbulo medio. Esas son las dos únicas formas de hacer bilobectomías. Nunca se hace el lóbulo superior y el inferior y dejar el lóbulo medio. ¿Por qué? Porque el lóbulo medio es un lóbulo pequeño que está metido como una cuña entre los dos lóbulos. Van a ver más adelante en una placa o en un dibujo. Entonces, si dejamos el lóbulo medio, se va a quedar al medio y el bronquio se va a luxar. Y al luxarse se va a telectasiar y tenemos que entrar a operarlo a sacar ese lóbulo. Por eso, por más sano que esté el lóbulo medio, y están comprometidos el lóbulo superior y inferior, hay que hacer neumonectomía. Y las neumonectomías pueden ser intrapleural y extrapleural. Hasta acá nomás radicales cuando es cáncer o con ligadura intrapericardia, cuando hay alguna lesión vascular y no podemos controlarlo por la cavidad pleural, abrimos el pericardio y por ahí clampamos la arteria o la vena, si en caso de tenemos algún problema de sangrado y se nos escapó la arteria o la vena, ¿no? Pero generalmente las resecciones van a ser intrapleural y extrapleural. ¿Cómo es esto? Intrapleural. Ustedes saben de que en la cavidad pleural existe un espacio virtual. Ese espacio virtual está entre la pleura visceral y la pleura parietal. Ese espacio virtual se hace real cuando hay neumotoras o de entrada de aire, cuando hay hidrotoras, formación de líquido ahí, cuando hay hemotoras, cuando hay sangre, cuando hay quilotoras, o sea, linfa, etcétera, ¿no? Incluso puede ser combinado, hemoneumotoras puede ser, o sea, puede ser sangre y aire, puede ser hidroneumotoras, etcétera, pironeumotoras, bueno. Entonces, cuando hay la enfermedad tuberculosa,
hay inflamación de las pleuras y estas pleuras van a formarse adherencias entre las dos pleuras. Entonces, cuando uno entra a operar, uno tiene que liberar las adherencias para que el pulmón se pueda soltar de la pleura parietal. Entonces uno va cortando ahí con el electrocauterio, o si nos da espacio, clampamos, cortamos y ligamos eso para evitar que sangre. Una vez que liberamos el pulmón de las adherencias, entonces se hace la cirugía programada. Eso es intrapleural. ¿Y extrapleural cómo es? Cuando hay esas adherencias y no se puede distinguir, o sea, son tan pequeñas las adherencias que parece que la pleura visceral con la parietal se hayan soldado las dos y no hay espacio entre los dos para adherencia para poder cortar. Entonces uno corta lateralmente un poquito la pleura parietal y lo despega y se desprende fácilmente. ¿Y por qué no hacemos tan seguido así todo? Porque es muy sangrante esta parte de esa técnica. Porque debajo de la pleura parietal va a estar el periosto y va a estar los músculos intercostales. Y usted sabe, cuando se forman adherencias, también se forman neovasos. Y eso sangran bastante, entonces no podemos dar el lujo de que pueda sangrar el paciente, ¿no? Algunos, algunos a esta parte extrapleural lo llamaban pleuroneumonectomía, pero pleuroneumonectomía es un término muy grande porque significa sacar toda la pleura parietal. Y ustedes saben que existe pleura parietal cervical, la pleura parietal costal, la pleura parietal mediastínica y la pleura parietal diafragmática. Y nunca sacamos toda esa pleura, pues sería pues una hemorragia terrible y no se puede hacer eso. Solamente se saca la zona donde está muy pegado el pulmón, ¿no? Por eso, generalmente digamos, la liberación extrapleural es localizada. ¿Y dónde se localiza más? En el ápice. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que la tuberculosis se van más a los lobos superiores porque son las que están más ventiladas, hay más oxígeno y el bacilo necesita pues oxígeno para estar vivo. Entonces por eso es que se pega más en la parte apical. Y cuando se libera en la parte apical, sobre todo bien en el ángulo, hacia arriba en la parte superior, bien superior, cuando uno hace la extracción, la liberación de, también que hay que tener en cuenta, cuando uno con el cauterio va cortando, hay que tener mucho cuidado, o si sangra, hacer hemostasia, no penetrar mucho en esa parte, porque ahí hay un ganglio que da un síndrome, que es el síndrome de Horner, si uno lo lesiona. A ver, ¿qué ganglio es eso? ¿Qué me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué ganglio es? Jóvenes, hay que leer para dejar bien en alto nuestra universidad, porque si no leemos, no estamos bien, ¿eh? Ahí está el ganglio estrellado. Que si uno lesiona esto, va a ser el síndrome de Horner. ¿El síndrome de Horner qué es? Es que hay una tosis, con P, tosis palpebral. Entonces, al día siguiente encontramos al paciente con el ojo más chico que el otro, porque hay una tosis palpebral. ¿Por qué? Porque se ha lesionado el ganglio estrellado. Esas técnicas son, digamos, antes de que se conozca bien la anatomía pulmonar. Entonces, no se hacían resecciones pulmonares ni se hacían neumotórax inducido. Entonces, se hacía para que el pulmón colapse, para que el bacilo muera, ¿no? El paciente lo tenía así tiempo con el neumotórax. Hacían fenicoparálisis para que el diafragma pueda subir cuando había lesiones en el lóbulo inferior. A nivel del cuello, se disecaba el plexo braquial, se identificaba el nervio frénico y se lo cortaba. Podía ser del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces el diafragma subía y colapsaba parte del pulmón. Por eso se llama técnica de colapso pulmonar. Después había neumoperitoneos. Le ponían pues aire dentro de la cavidad peritoneal para que levante los dos diafragmas cuando era la lesión bilateral. Plombaje extrafacial, la colocación de pelota de ping-pong.
Ahora con una lámina les voy a explicar mejor esto, pero esas son ya parte de la historia, ¿no? La toracoplastía. De todas estas técnicas que eran antiguas, la única que queda es la toracoplastía. Y de esas tres formas de toracoplastía, la que queda es esta de acá, la secundaria o complementaria. Porque la toracoplastía primaria era, el paciente tenía tuberculosis, se le hacía toracoplastía para curar su... Pero antes de seguir, ¿qué cosa era la toracoplastía? ¿En qué consiste? Consiste en resecar los arcos costales, sacar los arcos costales. Se hacía apicolisis de la primera costilla. O sea, apicolisis quiere decir, en términos vulgares, se pelaba la primera costilla, todo, peladito. Y luego se resecaba la segunda, la tercera, cuarta costilla, hasta ya previamente evaluada la radiografía, se decía hasta dónde está la lesión, así hasta qué altura de qué costilla está. Entonces vamos a sacar la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, al sacar esas costillas, esa parte de la pared torácica quedaba sin sustento ya óseo y se aplastaba sobre el pulmón. Eso se complementaba con una almohadilla, después de la cirugía, una almohadilla en la zona donde hemos sacado las costillas para aplastar bien. Y al aplastar, pues esta zona aplastaba al pulmón que estaba enfermo y lo colapsaba. Pues se llaman técnicas de colapso, ¿no? Y el paciente iba con su colapso pulmonar en esa zona. Creo que tengo una placa por ahí. Y estos son antiguos, ¿no? Y la secundaria o complementaria, como su nombre indica, es secundaria a un acto quirúrgico previo de resección pulmonar. Muchas veces cuando operamos queda una cavidad, y solamente la toracoplastía es para lesiones apicales, ¿eh? O arriba. No funciona en la parte basal ni media, solamente en la parte apical. Cuando operamos a algún paciente, hacemos una lobectomía superior, por ejemplo, a veces queda una cavidad. El pulmón que queda no llena toda la cavidad y puede haber fístula broncopleural con la cavidad que, entonces esto que va a hacer es va a dar la infección al empiema. Entonces, para sellar esa fístula y sellar esa cavidad, se hace la toracoplastía. Se saca las costillas y esa pared va a caer sobre la cavidad y sobre la fístula, lo va a aplastar y lo va a cerrar, ¿no? Por ende, se complementa, como digo, con una almohadilla sobre esa zona que hemos sacado las costillas, se venda y eso tiene que estar por lo menos 2 semanas para que pueda cumplir su cometido de cerrar esa cavidad y no se vuelva a abrir y no se vuelva a llenar de pus. Miren, esto es el pulmón derecho. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Esto de acá que lo estoy señalando, ese es el segmento 6. Miren, si sacamos todo este lóbulo superior y todo este lóbulo inferior, va a quedar hasta el medio nada más. Cuando el medio queda al aire, se cae y luxa el bronquio y se atelectasia. Entonces tenemos que entrar a operar de nuevo. Por eso, si está enfermo este lóbulo inferior, está enfermo el lóbulo superior, por más sano que sea el medio, hay que sacar todo el pulmón. Este es el lado izquierdo, miren. La língula, esto viene hasta acá más o menos la língula. Por eso se llama língula como forma de lengua, ¿no? Este es el lóbulo inferior, acá también está el segmento 6, el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Esa es la segmentación. Ahí está el segmento 6 que os enseñaba. Segmento 6. Se puede hacer también segmentaria apical, ¿no? Se puede hacer posterior, se puede hacer anterior, se puede hacer de la língula, se puede hacer de estos dos segmentos también. Ya depende de la lesión y el tamaño de la lesión, si es que nos va a dejar hacer ese tipo de cirugía. Es el neumoperitoneo, van a llenar de la cavidad y la cavidad. Este es un dibujo del doctor Julio Horacio Raya, que fue mi maestro de cirugía, fue el primer jefe del curso de cirugía de Torres de Villarreal. Era muy aficionado al dibujo, muy buen cirujano. El otro dibujo de él también, este es el plombaje, ¿eh? Se hace una incisión en la parte media entre el borde espinal de la escápula y la columna, un corte de 6 centímetros más o menos, llegamos hasta la primera, hasta la segunda, tercera, hasta la cuarta costilla más o menos. Se reseca un pedacito de costilla y por debajo del
del periósteo va a estar esta puesta en azul, que es la fascia endotorácica. Y debajo de la fascia endotorácica está la pleura parietal. Esos son delgaditos, como vinifam, un poquito más gruesos que el vinifam, pero delgaditos. Entonces, al cortar esto, sacar, entonces uno con el dedo va colapsando el pulmón. Acá por ejemplo han puesto que es una cavidad. Va tocando, ya se había calculado por la placa, y luego en esta cavidad se colocan pelotas de ping-pong, estériles. O sea, la idea es igualito que la toracoplastía, sino que acá no se sacan las costillas, sino se colocan pelotas de ping-pong que van a colapsar igual el pulmón, ¿no? Pero esto ya técnica ya hace muchísimos años que ya no se hace, pues. ¿No? Acá está una, ¿ven? Pero este es una colapsoterapia mixta. O sea, acá se está haciendo toracoplastía y en el lecho donde se sacaron las costillas estamos colocando las pelotas de ping-pong. Realmente eso se hacía en damas por estética, para que no se vea hundido esa parte del tórax, ¿no? Y ahora no se hace esas cosas. Acá, una placa, miren, una lesión en el lobo superior izquierdo. Acá han hecho la toracoplastía. Han aplastado acá el pulmón. Acá es un paciente que ha sido neumonectomizado derecho, se sacó el pulmón derecho, hizo un NPM, una fístula, y se hizo una toracoplastía. Pero se hicieron acá, incluso, ustedes ven acá, es la primera costilla, ¿ven? Acá es la primera costilla. Acá no hay primera costilla, la primera costilla se lo llevaron. Y cerró totalmente. Porque si hubiera un espacio acá aéreo, sería de este color, y acá no hay, cerrado muy bien. A ver, Nakamura. Habla un poquito más fuerte, levanta tu volumen. A ver, si me puedes decir en qué parte del pulmón está esta lesión y si es posible decirme qué diagnóstico. Está en la parte. Te voy a ayudar porque acá en está el, Ray, en el pulmón derecho. Sí, pulmón derecho. ¿Pero en qué lóbulo? Ustedes se han hecho radiología, ¿verdad? ¿Ah? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿en qué lóbulo está? Miren, para que se ubiquen así, miren. Acá tenemos hacia arriba la columna. ¿Se ve la columna, no es cierto? Y hacia abajo el esternón. Esto que estoy señalando, ¿qué es? ¿Ah? La tráquea. Ya, esa es la tráquea. Cuando ustedes vean la tráquea, los que están a sus costados va a ser el lóbulo superior. Entonces, esta lesión está en el lóbulo superior derecho. ¿En qué segmento? Está adelante, el segmento anterior. ¿Y me puede decir qué lesión es? ¿Cuál es el diagnóstico? Es un micetoma. Esta es una cavidad y dentro está como un tumor. Y este es el micetoma. ¿Ya? O sea, un hongo, un tumor de hongos. Acá también ya se puso la placa, ahora sí la columna está hacia abajo y el esternón hacia arriba. Esto también es un micetoma, pero acá tenemos que es la carina. Esto está en la base del lóbulo superior. Eso es la lesión, miren, es un otro micetoma con una placa simple, la cavidad ahí y el tumor. Este es más cerca, la cavidad y el tumor de hongos ahí. Este es otro micetoma en el lóbulo superior derecho. No, bueno. ¿Cuáles son los criterios de inclusión en la cirugía de tuberculosis MDR? En los pacientes con tratamiento adecuado con drogas de primer y segundo línea sin resultado favorable. O sea que no negativizan ni el cultivo ni el esputo. Pacientes que permanecen positivos pese al tratamiento. Entonces son candidatos
a hacer la resección pulmonar. ¿Por qué? Porque muchas veces en la tuberculosis pues va a ser fibrosis y va a haber zonas que los americanos lo llaman los nichos tuberculosos, donde está el bacilo y a donde por estar tan fibrosados ya no llega las medicinas. Entonces eso hace que sean positivos permanentemente. Entonces son pacientes candidatos a cirugía. ¿Para qué? Para sacar la lesión y así disminuir la carga basilar y las medicinas puedan actuar de mejor forma. Otro criterio de inclusión son pacientes con lesiones localizadas como para practicar resecciones pulmonares. O sea, pacientes que estén localizados en un lóbulo. Puede ser, hay pacientes que tienen lesiones bilaterales. Cuando tienen lesiones bilaterales, se opera la lesión de mayor tamaño. Porque si hay lesiones pues, que abarcan todo un pulmón y también un lóbulo al otro lado, son pacientes prácticamente inoperables, ¿no? Habría que ver el resultado del tratamiento médico para después hacer la cirugía. Todo esto nos va a llevar pues de que el paciente para operarse tiene que tener una buena espirometría, o sea, una buena función pulmonar, de tal forma de que después de realizado la cirugía no quede pues con un inválido respiratorio, ¿no? Por eso lo que queramos darle con la cirugía es una mejor calidad de vida y que el tratamiento surte efecto y hacer lo principal que buscamos es que negativice el BK. Tejido pulmonar remanente que esté libre de enfermedad. O sea, el tejido es igual que el cáncer. El tejido que vamos a dejar, o sea, los bordes que cortamos, porque en el libro se ven muy bonitos las cisuras, ¿no es cierto? En el pulmón derecho hay la cisura oblicua y la cisura horizontal que dividen al lóbulo superior, el lóbulo medio y del lóbulo medio al lóbulo inferior, ¿no? Está bien bonito, pero en la realidad no es así. Hay cisuras incompletas, de tal forma, por ejemplo, que el lóbulo superior se continúa en su parte anterior con el lóbulo medio. Y en la parte posterior recién se esboza una parte de la cisura. O sea que ese tejido pulmonar continúa. Entonces, cuando para operar, uno tiene que cortar eso para dividirlo, para desprender el lóbulo medio. Entonces, ese tejido que queda tiene que estar libre de enfermedad. ¿Por qué? Porque si no está libre, seguro que va a haber, si está enfermo ese borde, seguro que la sutura que pongamos se va a ver dehiscencia sutura. Dehiscencia sutura quiere decir que se va a abrir. Y que al abrirse, ¿qué va a pasar? Va a haber fuga de aire, o sea, se va a instalar una fístula broncopleural, y como el aire que entra va a ser la parte atmosférica, va a infectar esa zona y se va a formar el empiema, ¿no? Otro criterio es tejido pulmonar, bueno, realmente libre de enfermedad, riesgo quirúrgico aceptable y suficiente reserva pulmonar. Es lo que estamos diciendo para no dejarle inválido respiratorio. Otro criterio es pacientes que han recibido por lo menos 3 meses de tratamiento antituberculosis, ¿no? O sea, que hayan recibido sus drogas de acuerdo a su sensibilidad, porque a veces hasta pacientes se hacen tratamientos personalizados, que se llama el Lotus Plus, y a veces pacientes pueden recibir 10, 12 drogas, entre vía oral y vía endovenosa o intramuscular. Pacientes con tuberculosis que negativizan con el tratamiento pero alternan periodos de positividad. O sea, un mes están positivos, otro mes están negativos. O sea, alternan estos exámenes, ¿no? Un mes positivo, otro mes negativo, ¿no? Que están por la misma cepa que de tuberculosis. Esos también son aptos para la cirugía. Y pacientes con lesiones no resecables y sufrir de terapia de colapso, o sea, hacerle toracoplastía. Pero hay un fracaso de casi el 23%. Nosotros en el hospital no hacemos ese tipo de cirugía. O sea, hacemos toracoplastía para cavidades residuales, fístula broncopleural, pero no hacemos como un tratamiento, como una toracoplastía primaria de un paciente multidrogo resistente. No lo hacemos eso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis? Lo principal, permitir la conversión del punto positivo y negativo.
Segundo, extirpar el principal foco de infección. Ya les he dicho de que si hay lesiones bilaterales, se saca el de mayor tamaño para reducir la carga basilar. Disminuir la probabilidad de contagio a otras personas. Se dice que un paciente con esto al año contagia más o menos a 10 personas. Disminuir los costos que demanda el prolongado tratamiento, ¿no? El paciente pues no trabaja, son varias drogas, entonces, y el tratamiento va a demorar pues mucho tiempo, entonces va a haber gran cantidad de dinero en juego, ¿no? En el preoperatorio que hacemos con estos pacientes, hemos dicho que debe haber un tratamiento previo de mayor o igual de 3 meses. Sus pruebas de función pulmonar deben ser adecuadas en la espirometría. Si la espirometría, digamos, está al límite, hay que hacer pruebas de ventilación perfusión, o sea, una gamografía pulmonar. Obviamente que tiene que ver su estudio radiológico cajón, vemos más su tomografía. Soporte nutricional, es muy importante esto porque estos pacientes llegan pues desnutridos, deshidratados. Es lógico, nosotros no vamos a pretender solucionar su problema nutricional, ¿no? Su desnutrición, pero sí aumentar sus proteínas y sobre todo sus albúminas, porque pacientes con hipoalbuminemia es seguro que nos van a hacer dehiscencia de sutura. Puede ser del bronquio, puede ser del pulmón, puede ser de la pared torácica, etcétera, y va a ser las complicaciones. Por eso cuando llegan este tipo de pacientes, nosotros vemos sus análisis, hacemos la interconsulta nutrición para que le den sus alimentos en forma adecuada y balanceada. Y hacemos los exámenes de auxiliar de rutina que se hace a cualquier paciente que se opera. En el intraoperatorio se da profilaxis antibiótico como a cualquier paciente. Se utiliza tubos endorroqueales de doble lumen para que no haya comunicación entre un bronquio y otro. Porque si ponemos un tubo endotracal solo, la secreción de un pulmón, como al paciente ponemos de cúbito lateral derecho o izquierdo, cualquier, entonces las secreciones de un pulmón pueden pasar al otro lado. Pues los tubos de doble lumen van a sellar y eso nos va a ayudar también a nosotros en la cirugía, porque es más fácil despegar un pulmón y operar un pulmón que esté, digamos, sin funcionar, que un pulmón que esté batiendo, ¿no? Entonces, si un pulmón se está inflando y desinflando, pues va a ser difícil, más complicada la cirugía. Pero ya el de lumen, se dice, doctor, doctor, clampe usted el tubo que va al conector que va hacia el pulmón que estamos usando, lo clampa y queda ventilando con el otro pulmón. La toracotomía tiene que ser postulateral estándar. Algunos quieren hacer mini toracotomía si ahí ven a los problemas. Meticulosa técnica operatoria para evitar pues de que algunos pues lo exprimen al pulmón, lo arrancan y eso puede traer problemas también. Extirpar todo el tejido lesionado. Evitar desvitalización del muñón bronquial. Desvitalizarlo quiere decir, cuando clampamos el muñón bronquial, tiene pues su grasita por allá. A mí, por ejemplo, me gustaba limpiarlo todo y suturarlo, pero dice que no hay que hacer eso, porque esa grasita tiene también su irrigación y con eso va a hacer de que cicatrice mejor el muñón bronquial, ¿no? Bueno, ahora nosotros suturamos así a mano el bronquio y el pulmón también. Ahora estamos usando autosuturas, hay las grapadoras mecánicas, ¿no? Que tenemos grapadoras para tejido pulmonar y tenemos las grapadoras para el muñón bronquial. Dice, evitar resecciones segmentarias en cuña. ¿Por qué? Porque si agarramos parte de tejido, porque de todas maneras hay que clampar pulmón y suturar. A veces cuando se sutura, digamos, estas zonas que están infectadas, pueden ocasionar pues dehiscencia de sutura. Por eso no dice que está prohibida, sino en lo posible evitar eso. Esta es la sala antigua que operábamos, la sala número 1, porque ahora nosotros tenemos en el hospital, algún día cuando vayan por allí, o si han ido frente al hospital, frente al pabellón de cirugía tórax, el pabellón D2, hay una sala
que se hizo exclusivamente para pacientes, para operar pacientes MDR, multidrogoresistentes. Una sala moderna, muy bien equipada, que ahora lo estamos utilizando para todo, porque no hay muchos pues, MDRs. Y más que en la pandemia, pues esa salita lo agarraron para operar pacientes con COVID. Ahora lo hemos rescatado y operamos ahí los lunes y jueves operamos corazón. Y los demás días, o sea, martes, miércoles, viernes y sábado, pulmón. Y también operamos los lunes y jueves en la sala número 3 de la sala general, operamos pulmón también. O sea, paralelamente operamos corazón en una sala, la sala que tenemos nosotros frente al pabellón, corazón, y en la otra sala de general operamos pulmón, ¿no? O sea, tenemos más días operatorios, más cirugías. Y además el martes nos han dado una sala para cirugía vascular. Aparte del pulmón que operamos cirugía vascular. Y en el pabellón se ha hecho un tópico para cirugía de día, o sea, cirugía de día, o sea, cirugía con anestesia general, local, sobre todo para hacer fístulas arteriovenosas para pacientes renales que necesitan hemodiálisis, ¿no? Entonces, hemos equipado una salita en el pabellón porque durante la pandemia pues no han hecho este tipo de cirugías y tenemos ahorita un embalse de aproximadamente 400 pacientes para hacer fístulas arteriovenosas que ya estamos haciendo la semana pasada. No todos van a hacer pues fístulas en la muñeca, ¿no? Hay otros que van a ser prótesis, ya se hacen en la sala general. Pero ahora estamos haciendo en esa salita, estamos operando este tipo de cirugías. Entonces, esa sala sí está con todas las medidas de bioseguridad. Ahí tenemos nuestro fibrobroncoscopio, incluso tenemos nuestra máquina de rayos X portátil. Tenemos dos camas de hospitalización con sus monitores y dos salas digamos, de cuidados intermedios donde van los pacientes postoperados, con su ventilador, si es que en algún caso necesiten, sus monitores, todo, ¿no? Entonces es una sala en donde el paciente MDR entra y de ahí no sale para nada, sino ya sale operado. Ahora, como se está usando para otro tipo de cirugías, lo que estamos haciendo es, estos pacientes MDR ingresan al pabellón de neumología, de ahí lo operamos y después baja a neumología otra vez. Y ahí lo estamos monitorizando nosotros. Entonces, fíjate, estas mascarillas no se usan en MDRs. Se usa la N95, bueno, lo que ya estamos acostumbrados a usar por la pandemia. Este es el tubo de doble lumen, ¿ven? Este es celestito y este blanco. Entonces, si este paciente es para operar el lado derecho y que cuando queremos que no ventilen el pulmón derecho, clampan acá, el celeste. Y el blanco solamente va a ir para el lado izquierdo. Esto acá por acá debe tener un tubo un filtro para evitar que se contamine estos tubos corrugados, pero ahora al paciente le dan hasta tubos corrugados ahora. En el postoperatorio hay que mantener el tratamiento antituberculoso entre 12 a 24 meses. O sea, después de operado tiene que seguir con el tratamiento, no termina ahí, porque hemos dicho que el tratamiento quirúrgico es un coadyuvante, o sea, un complemento del tratamiento médico. Por eso después de la cirugía se baja la carga basilar y continúa su tratamiento entre 12 a 24 meses. Y si a los 12 meses la baciloscopía, el cultivo es negativo, se alerta al paciente. Miren, es un paciente con una TBMDR que está localizado en el lóbulo superior. Bueno, esta es una tomografía lineal que se había antes, un tomógrafo lineal antiguo. Se ve que hay acá una presencia de cavidad y bronquiectasias. Es una tomografía computarizada, ¿ves? Acá están las cavidades, acá están las bronquiectasias. Una fibrosis que está en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. La pieza operatoria, acá está la cavidad. Esta es la placa postoperada. Ya no hay nada de lesión arriba. Como secuela ha subido un poquito más el diafragma y el ángulo costodiafragmático está obturado. Es un paciente con una lesión en el lóbulo superior izquierdo.
Esta es la toracotomía. Este que ven acá, este aparato se llama finoquieto, que es un separador para cirugía torácica. No se puede operar sin esto. No hay ningún otro separador, sea de abdomen, para usar para separar, no se puede. Este es el pulmón izquierdo. Miren, esta es la línea, esta es la cisura oblicua, que está pegado. Para despegar esto, hacemos que el anestesiólogo insufle el pulmón para poder abrir esto y no despulir el pulmón. La lesión está en el lóbulo superior. Estas son adherencias laxas, ¿no? Con el cauterio nomás cortamos acá, ¿sí? Para liberar el pulmón. Miren, este es el paciente con su placa postoperado. ¿Qué se ve acá? El diafragma subido. Ustedes saben de que en la radiografía siempre tórax, en el lado derecho es el que está más subido que el izquierdo. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. Acá está al revés, ¿por qué? Porque se sacó el lóbulo superior y esto que quedó es el lóbulo inferior. Quiero que se queden con esta imagen en la mente, porque este es un paciente que ha sido operado, ¿eh? El lóbulo superior izquierdo, está subido el diafragma acá, ¿eh? Que fue operado y lamentablemente se volvió a contaminar, a infectarse en el lóbulo superior, en el lóbulo inferior que quedó, y también en el lado, pequeño infiltrado en el lado derecho. Es su tomografía, ¿ve? Ahí está la lesión en el lado derecho. Y está, miren el izquierdo cómo está. Hasta parece que hay un micetoma. Entonces ahí hay que entrar a operar, a completar la neumoectomía, sacar el lóbulo inferior. Pero ustedes ven que acá el lóbulo inferior está todo, se ha expandido bien. Y cuando así está expandido, se pega, después de cirugía se pega bastante a la pared, la pleura visceral se pega a la pleura parietal. Miren, este es el lóbulo inferior que queda, pero para llegar a esta parte de la cirugía, habrán pasado unas 2 o 3 horas de liberar el pulmón de la pared, porque es un paciente postoperado. Acá ya se sacó ese lóbulo que quedaba, queda el pericardio con su nervio frénico, acá está la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Pues en el izquierdo, cuando uno opera, tiene que tener mucho cuidado, porque si uno a veces quema la aorta, a veces ahí no pasa nada, después de 2 o 3 días se abre y a llorar. Acá, todo esto que ven acá son ligaduras que han hecho, acá está el bronquio que ha sido suturado. Acá es otro paciente con lesión en el lobo superior izquierdo. ¿Ve? Son pequeñas atelectasias. Está pegado, un poco carnificado. Acá el cirujano va con la mano está jalando y acá con el cauterio va a ir cortando esta zona. Cuando esto de acá está muy pegado acá y no se distingue, entonces uno corta acá. Esta es la pleura parietal. Corta acá en la pleura parietal y despega con todo eso. Pero dije que no se hace porque es muy sangrante esa zona. Acá ya se despegó. Bueno, acá han clampado el tubo endotraqueal que va hacia el pulmón izquierdo. Pues está colapsado el pulmón. Acá está el pericardio con el nervio frénico y sus vasos. Acá tenemos la arteria pulmonar que va al lóbulo superior izquierdo y el bronquio. Desde la pieza está la cavidad, ¿no? Acá hay han suturado bronquio, han ligado arteria. Y toda esta parte negra que ven ustedes es donde han hecho hemostasia, han quemado, han cauterizado porque ha sangrado esa zona de sangre. Y como ustedes ven acá, han sacado un arco costal. Seguramente estaba muy pegado. Y para poder abrir bien han sacado una cosa. O es una persona de edad, se saca para evitar que se fracture en el momento de abrir el tórax. Y miren el pulmón. No tiene nada de antracosis pulmonar. La antracosis pulmonar son esos puntitos negros que se ven en el pulmón por la contaminación ambiental, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna, doctor. Ya. Vamos a darnos 5 minutos para tomar un poco de agua y seguimos con enfermedad suportiva del pulmón. Se ve la imagen, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor, sí se ve. Entonces, son las 2:06, a las 2:11 nos encontramos para seguirlo, ¿ya? A las 8:11. No. ¿A qué hora son?
Son Sí, 8 y 10. Sí, 8 y 11. ¿A qué hora nos encontramos? A las 8 y 11. Son 8 y 6, a las 8 y 11 nos encontramos. Sí, sí, doctor. Ah, perfecto. Continuamos. Sí, doctor.
Ya, bueno, esta clase es un poco más corta, porque si bien es cierto, en las diapositivas hay mucha teoría, vamos a hablar sobre bronquiectasias, enfisema pleural y absceso pulmonar. Pero eso ya lo han hecho ustedes también en medicina o en neumología. Nosotros vamos a hacer acá desde el punto de vista quirúrgico. Bronquiectasias, ya fue descrita por Leynig en 1808, son dilataciones bronquiales permanentes porque hay destrucción de la pared bronquial. Por esta destrucción que hay, los cementos bronquiales pierden su capacidad de expulsión. Ellos tienen los cilios bronquiales, que son como las velocidades intestinales que sirven para que el moco que se forma en los bronquios se pueda expectorar. Entonces, por eso pierden su capacidad de expulsión, porque hay disminución o ausencia de los cilios. Esto va a hacer de que las secreciones queden en los bronquios y se hagan propicios a infectarse. La etiopatogenia, tenemos hereditarias, pueden aparecer como malformaciones como el síndrome de Cartagener. ¿Alguien me puede decir qué es el síndrome de Cartagener? Hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. El síndrome de Cartagener está formado por una triada. Obviamente una de ellas va a ser la bronquiectasia. Es sinusitis, dextrocardia y bronquiectasias. Luego también tenemos la fibrosis quística, de donde el pulmón pues, parece un panal de abejas. La gamma globulinemia de tipo A, el déficit de alfa-1 antitrypsina y otros. Lo que se ha visto es el síndrome de Cartagener y la fibrosis quística. Hay que tener en cuenta que estas hereditarias son bronquiectasias difusas bilaterales. Por eso no se operan, salvo que sangren y pongan en riesgo la vida del paciente. Si sangran, si son bronquiectasias difusas y bilaterales y sangran, ¿qué examen tengo que hacer para determinar de dónde está sangrando? ¿Cómo? Broncoscopía. Una broncoscopía. ¿Quién habló? Una cámara. ¿Quién? Dos compañeros hemos hablado, doctor. ¿Quiénes son los que han hablado? Hablé yo, Nakamura, y no sé quién más. Yo también. Morales Rojas. Nakamura y Morales Rojas, ¿no? Sí. Exactamente, se hace una fibrobroncoscopía para determinar el lugar de sangrado y poder irnos directamente a esa zona operable. Solamente en esos casos se puede hacer una cirugía. Luego otra etiopatogenia son las infecciosas, lo que ya hemos hablado al inicio. Hemos dicho que la infección, ¿qué va a producir? Alteración del movimiento mucociliar, ¿por qué? Porque va a haber ausencia o disminución de los cilios, retención del material mucoso que luego se infecta, se vuelve purulento. Esto va a ocasionar que haya necrosis de la pared bronquial, destrucción de esta pared, fibrosis y dilatación. ¿No? Eso se incrementa pues, por ejemplo, muy agresivos como estafilococo, bacilo de Koch, gram negativo, etc., ¿no? Pero también hay infecciones virales que causan bronquiectasia, como, por ejemplo, la tos convulsiva. Y la tercera etiopatogenia va a ser las obstructivas, ya sea que haya pasado, haya tragado un cuerpo extraño que se ha ido a los bronquios, o haya una tumoración intrínseca, o sea, dentro de los bronquios, o extrínseca que esté comprimiendo los bronquios. Esto va a ver pues que
obstruyan estas vías respiratorias, se atelectasia la parte del pulmón que queda y va a haber una bronquiectasia en la parte distal del bronquio. Entonces, las bronquiectasias, por su origen, se clasifican en congénitas y adquiridas. Las congénitas, como saben, no se operan salvo la hemoptisis que ponga en riesgo su vida. Por su distribución pueden ser focales o difusas. Difusas son las congénitas, focales son las adquiridas. Y por su forma, cilíndricas, fusiformes o saculares, ¿no? Eso no tiene mucha importancia la forma, pero en algunos casos, por ejemplo, las saculares son en forma de saco, como una bolsa, y esos son susceptibles de que sean colonizadas por hongos. Y se forma también en esa zona, se puede formar micetomas. Bueno, el diagnóstico existen, dice, grandes dilataciones de las arterias bronquiales y anastomosis entre estas, ¿no? Y las pulmonares. Por eso es que se da las hemoptisis. O sea, porque forman un shunt. Muy raro es ver col pulmonar por bronquiectasia, ¿no? Pero, ¿cómo se hace el diagnóstico clínico de la bronquiectasia? Un paciente, supongamos, ha tenido una tuberculosis, han pasado 3 años, todo, y ustedes están haciendo su serum en un pueblito por ahí, donde solamente van a tener una maquinita de rayos X, y eso le llega a un paciente con hemoptisis. La hemoptisis se diferencia de la hematemesis por el color de la sangre, ¿no? La hemoptisis va a ser un color rojo escarlata y la hematemesis va a ser una sangre roja oscura. Una vez establecido que es una hemoptisis, ustedes seguramente van a pedir una placa de tórax. Y la placa de tórax viene dentro de lo normal, su placa. ¿Por qué? Porque las bronquiectasias no se diagnostican por placa simple tórax. Entonces, ahí es importante ustedes que hagan una buena historia clínica. Sobre todo en antecedentes patológicos, donde el paciente tiene que sacarlo lo más mínimo. Entonces, por ahí a lo mejor dice, doctor, yo hace 3, 4, 5, 10 años he tenido tuberculosis, he cumplido mi tratamiento y me he curado, me han dado de alta. Entonces, ustedes pueden saber, si tiene hemoptisis y ha tenido tuberculosis, es posible que el paciente tenga una bronquiectasia. Y ya lo mandan a que sea su tomografía y ahí se va a evidenciar de que es una bronquiectasia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no sangra? ¿Cómo diagnostican clínicamente una bronquiectasia que no sangra, pero da síntoma? ¿Cuál es el signo característico clínico de un paciente con bronquiectasia? ¿Quién me puede contestar? Mire que eso ya han hecho ustedes en teoría, en neumología, creo, en medicina interna. El signo característico es la broncorrea. Estamos diciendo que pacientes, hay dilataciones bronquiales y hacen que la secreción se quede en los bronquios. Entonces el paciente, cuando duerme, la broncorrea más frecuente va a ser en las mañanas, porque en la noche se va a acumular. En la mañana entra, se va, se lava la boca, toma agua y eso le estimula que tose y tose y comienza a expectorar. A veces hay pacientes que expectoran todo el día. Y ellos a veces dicen, ¿y expectoración? Normal, doctor, normal. Para ellos es normal, ¿no? La expectoración no hay. Pues. Antes de que haya la era de los antibióticos, en Estados Unidos, una bronquiectasia infectada por anaerobios, en muchos casos era causa de suicidio. ¿Por qué? Porque los anaerobios les daba una halitosis terrible que no lo soportaba ni su familia.
Entonces, ¿qué pasaba esto? El paciente no podía hacer una vida social, esto lo llevaba a la depresión lo llevaba al suicidio al paciente. Pero eso no se olviden. Signos clínicos pueden ser tos seca, o tos con expectoración, y la expectoración va a ser broncorrea. En algunos tienen dolor torácico. O sea, no se olviden, la broncorrea es el signo típico patognomónico de la bronquiectasia. Y en el tratamiento va a ser de dos típicos, médico y quirúrgico. El médico va a ser al inicio, cuando viene pues el paciente con expectoración mucopurulenta, van a dar pues un antibiótico empírico, ¿no? Y la expectoración lo mandarán al cultivo. Ya cuando viene el cultivo, se da, digamos, a qué antibiótico es sensible. Mucolíticos para ayudar a expectorar mejor, y de drenaje postural. Y en el quirúrgico, las bronquiectasias localizadas, ¿no? Sintomáticas, y que sean susceptibles de resección pulmonar. ¿Por qué hay bronquiectasias asintomáticas? Que antes lo llamaban las bronquiectasias secas. O sea, no había expectoración, no había broncorrea. Y una vez operé a un paciente que hizo que le operaron una lobectomía superior, lo habían operado 20 años atrás, lobectomía superior izquierda, y había quedado con una fístula cutánea. Y se había formado una pequeña herida en la piel, como un granuloma. Y algunos cirujanos le sacó el granuloma, lo cerró, y nuevamente se abrió. Y nuevamente se abrió, así estaba. Un día llega en forma particular, lo veo, y le mando para dar una fistulografía, porque yo sospechaba una fístula cutánea. Y cuando hacen la fístula, se ve pues la sustancia de contraste como va por un canal, y se divide en dos partes el canal, en dos canales, y cada uno de esos iba hacia una costilla. O sea que había hecho una osteomelitis de costilla, y se infectó la costilla, y de ahí salía la secreción y formaba este granuloma. Entonces, para la cirugía, lo operé también, particularmente lo operé. Llené esa cavidad con azul de metileno, y le hice la toracotomía. Iba abriendo la pared torácica, digamos, teniendo la bolsa de la fístula. Cuando abría un poquito la fístula, salía el azul de metileno, así que me abrí un poquito más, hasta llegar a la bifurcación. Ya en la bifurcación lo corté, y me fui por la bifurcación a cada costilla, y lo saqué un pedacito de cada costilla, ¿no? Y listo, y con eso se solucionó el problema. Y ese paciente, fíjense, le pedí una tomografía, y el lóbulo inferior que había quedado era puro bronquiectasias. Y era asintomático. No tenía un profesor de matemáticas, me acuerdo, que jugaba fulbito en un estadio pura tierra. Ni eso lo hacía le infectaba, no, era una bronquiectasia seca, era asintomática, ¿no? Y la resección en la bronquiectasia puede ser, pues, desde una segmentaria hasta una neumonectomía. Este es un corte histológico de un bronquio normal, y este es un bronquio dilatado, una bronquiectasia. Hay destrucción de la pared, pérdida de cilios y la acumulación de secreciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, avanzamos entonces. Miren, esta es una bronquiectasias. Esta es una cavidad, la de acá. El resto son bronquiectasias saculares. Una lineal o rectilínea, ¿no? ¿Dónde está ubicado? A ver, ¿qué me contesta? Doctor, disculpe, ¿cuál era la En pregunta? la base, en la parte posterior del pulmón izquierdo. Así es, o sea, ¿de qué lóbulo? En la base me dijiste, el lóbulo inferior, ¿no? ¿Quién me dijo? Manco, ¿Ah? manco. Manco, ya. Efectivamente, está en la región posterior de la base del pulmón izquierdo, o sea, en el lóbulo inferior, ¿no? Y esto de acá, ¿qué es? Lo que sea la flecha, esa flecha que estoy moviendo, ¿eh? ¿Lo que es?
El esófago. ¿Quién habló? Morales. Morales Rojas, ¿no? ¿Y esto qué es? Estamos repasando de paso también un poco de radiología. ¿Una neumonía? ¿Cómo? El diafragma. ¿Quién habló? ¿Quién habló último? ¿Quién dijo diafragma? Morales. Efectivamente, esa es la cúpula diafragmática del lado derecho. Recuerden de que en el lado derecho el pulmón está un poco más subido por el diafragma está más subido por la presencia del hígado, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el empiema pleural. Bueno, ustedes saben que el empiema pleural pues, es la colección de líquido infectado en el espacio pleural, ¿no? A nosotros lo que nos interesa de esto, acá está la parte aguda, lo que nos interesa es esta parte del fibrino purulento hacia abajo, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la etiopatogenia del empiema pleural. Puede ser por causa de pulmonares, como las neumonías, abscesos, bronquiectasias infectadas, tuberculosis, micosis, neoplasias. Acá faltaría parasitarias. ¿Qué parásito es más frecuente en el pulmón? ¿Alguien me puede decir? El histoplasma, doctor. No, estamos hablando de ¿Se produce parásitos. la hidratación? Toxoplasma. No, a ver, ¿qué me dice? No, no googleen, ¿ah? No googleen. Es el quiste hidatídico. Doctor, dice el parásito que produce la hidatidosis. Eso, pues, es el quiste hidatídico. ¿Cómo se llama el parásito? ¿Están googleando o qué? Pues eso para que lean. Entonces tenemos estos pulmonares, las etiopatologías extrapulmonar, fístulas esofágicas o traqueales, osteomielitis costal, abscesos sufrénicos, hepáticos, peritonitis, etc. Y externas, trauma, cirugía, o sea, la que operamos muchas veces. Después de la cirugía puede haber un empiema pleural. La toracocentesis, miren, meter una agujita ahí para hacer una toracocentesis puede ser causa de infección. Por eso es que cuando nosotros los cirujanos torácicos hacemos una toracocentesis, primero limpiamos bien la pared torácica con benzina, después alcohol iodado, después iodopovidona en solución, y recién ahí ponemos la agujita. Y acá hay una anécdota, me acuerdo cuando yo era R1, me mandaron a hacer un año de... Bueno, yo soy villarrealino 100%, por si acaso. El pregrado, el residentado, la maestría, el doctorado, todo lo he hecho en Villarreal. Y yo soy de la 11ª promoción. Pero cuando entré a mi residentado, en Hipólito Unanue hice cirugía torácica, ahora actualmente soy jefe del departamento de cirugía torácica del hospital, de cirugía torácica y cardiovascular. Entonces, en mi primer año de residentado me mandaron a hacer cirugía general a Loaiza, un año. Entonces ahí había profesor de Villarreal y un día me llaman uno de ellos, me dice, sabía que yo estoy haciendo cirugía torácica para hacer una toracocentesis a un paciente en medicina. Me voy y llega un R3 que sea por Cayetano y me dice, no, yo lo voy a hacer. Bueno, el R3 pues R3, ¿no? Un R3 de medicina, ¿no? Entonces va a echar alcohol a la pared nada más
Ahí estaba también el asistente viendo ese alcohol. Y antes de poner la aguja lo sopla para que se seque el alcohol. El asistente le pegó una gritada y lo botó de sala, de la sala del pabellón del hospitalizado, ¿no? Entonces yo hice la toracocentesa del paciente. ¿No? Para que vean de que la boca pues tiene una gran contaminación, no puedes estar soplando en una zona donde vas a hacer una incisión o donde vas a hacer una punción, porque estás contaminando el campo. Pues para hacer una toracocentesa hay que hacer una buena asepsia del campo donde va uno a poner la agujita ahí, ¿no? Con eso le digo la clasificación general de los empiemas, ¿no? Lo que nosotros, cuando hacemos la toracocentesis y encontramos un líquido turbio, ese es sinónimo de que el paciente ya se está infectando. Entonces lo que hay que hacer es poner un drenaje pleural. O sea, el primer tratamiento del empiema pleural va a ser el drenaje pleural, ¿no? Dice, el líquido turbio espeso aparece en capas de fibrina sobre la superficie pleural, disminuyendo su movilidad. Entonces, disminuye la movilidad del pulmón. Y a veces cuando hay fístula, el pulmón se colapsa. Y esta fibrina que se coloca sobre el pulmón, antes lo llamaban paquipleura. Y paquipleura significa engrosamiento pleural, pero la pleura no se engruesa, sino sobre la pleura visceral se pone esta fibrina de la pus y esta fibrina se endurece como una mediazuela que nosotros llamamos pil. Y esto no deja que el pulmón se expanda. Entonces puede haber un pulmón atrapado o encarcelado, que lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces, líquido turbio espeso aparece en capa de fibrina sobre la superficie pleural, disminuyendo su movilidad. Puede haber tabicaciones entre 48 horas y 3 semanas. El organizado, las capas de fibrina que cubren la cirrosis se fibrosan con condiciones llamado PIL. El pulmón se haya atrapado o encarcelado, como dijo, ¿no? La pus es evidente a partir de la 3ª semana. Entonces, tenemos pues que la empiema pleural puede estar solo. Cuando está solo el empiema, solamente es pus. En la radiografía va a haber una imagen como la imagen de un derrame pleural. Y ese derrame pleural nos da una imagen que es la curva ¿de qué? Damasó, doctor. Curva de Damasó. Damasó. Ya habló primero, ¿quién fue el que habló primero? Yo, doctor, Matamoros, doctor. ¿Ah? Matamoros, ¿no? doctor. Sí, Ya. doctor. Ya. Entonces, se puede ver como una curva de Damasó. Entonces, se pone el dren, se evacúa la pus, la pus que sacamos en la trococentesis lo mandamos a cultivo y luego se puede dar, digamos, antibiótico al inicio en forma empírica y luego se da ya con el cultivo. Entonces, puede ir mejorando, el pulmón puede expandirse, cerrarse. Si no se cierra, a veces se hacen lavados de la cavidad con antibióticos en suero o con yodopovidona. Hemos hecho lavados con DHF, con hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el hipoclorito de sodio? La lejía. Ajá. ¿Quién habló? Montalbán. Se ve que Montalbán lava su ropa, ¿ves? Entonces se usa 10 centímetros de hipoclorito de sodio en 1 litro de cloruro de sodio y con eso podemos hacer lavados también, ¿no? Y eso está reportado en revistas. Yo tuve una anécdota con un periodista. Su papá tuvo así un pequeño empiema, lo pusimos en dren y lo dimos pues para que lavarlo con hipoclorito y los recientes lo pusieron pues con hipoclorito de sodio y se fue a la farmacia a comprar. Le dijeron, no, eso no se vende acá, ese es lejía porque se compra en la ferretería. Uy, se fue a reclamar cómo es posible que me van a echar lejías. Yo lo escuchaba nomás. Y yo le dije, ¿usted es médico? No. Entonces, pues no me puede discutir a mí. Le digo, como yo no lo puedo discutir de periodismo porque soy neófito en esas cosas. Y en esa época, los residentes nos habían llevado revistas donde se hablaba, pues, de lavado de cabello pleural con lejía, ¿no? Así que yo le di copia de las revistas, pero todo lo que están en idioma extranjero, no en español. Digo, léale esto y después habla conmigo. Obviamente que nunca habló porque el señor mejoró y a los pocos días se fue de alta. Ahora estamos lavando con un antibiótico con amicacina, cavidades limpias.
Al hacer el lavado, vamos lavando y se va, esta fibrina se va despegando y si no se despega comienza a granular y cerrar la cavidad. A veces llega a la cabeza y cierra que hasta el mismo organismo lo expulsa al drain. Cuando tiene fístula sí no podemos hacer lavados. ¿Por qué? Porque eso puede ir por la fístula, va al bronquio y el paciente muchas veces siente el sabor de eso y puede ocasionar problemas. Entonces, por eso cuando hay fístula está prohibido hacer estos lavados, ¿no? Esa es una forma de tratamiento. La otra forma de tratamiento es cuando puede no tener fístula, el pulmón está atrapado, hacer lo que se llama la decorticación pulmonar. Abrimos tórax y esa capa de fibrina que está sobre la pleura visceral lo despegamos. Pero no es fácil, ¿no? Lo despegamos de la pleura visceral. Hay que hacerlo con cautela para no romper la pleura visceral y que se queden alvéolos sueltos, porque si no va a haber una fístula. O sea, al despegarlo, eso se llama decorticación. Y eso nos ayuda bastante cuando comenzamos a despegar el anestesiólogo, que tiene que insuflar el pulmón para que el pulmón comience a herniarse y ayudarnos a despegar. Una vez que se ha liberado todo el pulmón, las pocas fugas que hay lo cerramos y se pone su dren y se sale el paciente. Es todo. Pero ya cuando hay un empiema con fístula broncopleural, ya cambia la técnica. Porque tenemos que entrar primero, hacer la decorticación y luego a cerrar la fístula. Si todo el pulmón está sano y hay fístula, hay que cerrar esa fístula. Pero esa fístula no lo podemos cerrar con puntos simples, porque si uno pone 3 o 4 puntos simples cerrando la fístula, a los 3 días se abre. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una cavidad contaminada, infectada. Entonces hay que suturar con refuerzo. O sea, lo hacemos a la fístula un sándwich, ponemos músculo intercostal a los costados y lo reforzamos, lo cosemos a través del refuerzo de músculo, ¿no? Para que no se pueda abrir. Si en caso la fístula es muy grande y compromete mucho el lóbulo y el lóbulo está mal, hacemos lobectomía. Si el pulmón, a pesar de la decorticación, no se insufla, hacemos neumonectomía. Y después de estos pacientes que han tenido fístula, se opera. Hay altas posibilidades también de que vuelvan a recidivar el empiema. Pero ya es un empiema, digamos, sin fístula, para tratar ya con lavados y antibiótico terapia, ¿no? Entonces, el tratamiento del empiema va a ser empírica y por cultivo primero al inicio, y el quirúrgico primero, como dije, drenaje pleural, lavados pleurales y la toracotomía, con decorticación, cierre de fístula y otra es la resección pulmonar. ¿Alguna pregunta? Este es un pulmón atrapado ya, incluso acá hay un nivel, acá hay otro nivel, están trabeculados. Pero cuando se hace la decorticación, no solamente hay que hacer de la pleura visceral, también hay que hacer de la pleura parietal, porque acá, por ejemplo, estos costillas están pinzados, estos espacios intercostales. Pues hay que hacer también la decoración de la pared, porque ustedes saben que los músculos intercostales también entran en la función pulmonar. Si comparan, miran esto de acá con esto de acá, mira cómo está abierto y acá está pinzado el espacio intercostal. Y acá miren, después de haber hecho la decorticación, ya se abrieron otra vez, ¿no? Ya se hizo la decorticación, todavía está con un tubo, debe haber alguna fuga, pero ya el pulmón se lo expandió totalmente. Se espera un poquito nomás de que deje de aire y se saque el aire. Bueno, para terminar, ya nos quedan 5 minutos. Vamos a hablar sobre el absceso pulmonar. El absceso pulmonar, como su nombre indica, es una zona localizada de supuración y cavitación del pulmón. Puede ser único, puede ser múltiple. El absceso pulmonar, generalmente el 95% es de tratamiento médico.
¿Cuál es la etiopatogenia? La etiopatogenia, a ver, parte de los casos es un proceso de broncoaspiración, ¿no? Pero para que se broncoaspiren, hay factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, pacientes epilépticos, tienen trastorno de conciencia, se aspiran la saliva, hacen una neumonía por aspiración y van a hacer absceso pulmonar. Convulsiones, TEC, traumatismo cerebrovascular, anestesia. Antes, bueno, anestesia ahora ya casi no se ve absceso por anestesia, porque antes sí, porque antes no usaban tubo endotraqueal, sino mascarilla, pues usaban el éter y el cloroformo. Yo ya no he visto esa anestesia ya, pero sí se describe, ¿no? Trastorno de deglución, alcoholismo, drogadicción, etc. Por ejemplo, acá en alcoholismo, yo operé al abuelo de un jugador famoso, de acá de un club famoso también y de la selección peruana, que en esa época era creo que estaba en los infantiles todavía. Ahorita sigue jugando. Su abuelo trabajaba en un club nocturno y tenía otro familiar que era el hijo de era futbolista también. Entonces este señor pues cuidaba una discoteca y según me cuenta se tomaba no sé si una chata de ron o una botella de ron durante toda la noche que se amanecía cuidando la discoteca, y un día tomó tanto que se quedó dormido ahí en el jardín, creo que vomitó y se aspiró. Y esto fue el año casi 2000, creo. Y entonces estaba internado en el Hospital 2 de Mayo. En ese tiempo había una clínica en el Hospital 2 de Mayo. Y el director vino a buscar a un clínico para que recomienden un cirujano de tórax. Y me recomendaron a mí para verlo. Obviamente yo no lo puedo operar en 2 de Mayo. Fui a hablar y me dijeron, no, doctor, mejor creo que me operen en la clínica. Pero no tenían el diagnóstico de absceso pulmonar, sino era de una tumoración aparentemente benigna, porque en la tomografía no se veía ganglios mediastinales. Entonces vemos eso y era una tremenda imagen redondeada, grande, que abarcaba pues el tercio medio e inferior del tórax y la parte superior también. Bueno, entonces hicimos el trato, todo, lo llevé a la clínica donde trabajaba esa época y lo operó. Y al abrir el tórax la sorpresa fue que era un absceso pulmonar gigante que tomaba al lóbulo superior y el lóbulo inferior derecho. El dueño de la clínica, que era el director de la clínica al mismo tiempo, se asustó, me dijo, doctor, no tenemos UCI, no tenemos ventilador, ¿cómo vas a hacer? Yo le digo, en el hospital hacemos neumonectomía, dicen neumonectomía, hacemos neumonectomía, pero no todos van a UCI ni usan ventilador. Hicimos la neumo, salió muy bien, tocó su cuarto y evolucionó perfectamente bien. Entonces, miren, pues esa es la forma de, seguramente si esto se abría, ahí se hubiese sido terrible, ¿no? Porque podía haberse aspirado al otro lado y puede haber tenido consecuencias fatales. Otra etiopatogenia es la evolución de la neumonía. O sea, una neumonía que no se ha curado bien puede formar un absceso pulmonar, y la localización va a estar pues justamente en donde ha sido el lugar de la neumonía, ¿no? Y la tercera forma es causada por inflamación hematógena. Por ejemplo, una osteomelitis en la tibia, por vía sanguínea, va a ser abscesos hacia el pulmón, y son abscesos múltiples, pequeños, que eso sí no son de tratamiento quirúrgico, son de tratamiento médico. Como dice, la locación del absceso va a ser el mecanismo de origen, ¿no? En el caso de la aspiración es común la afectación de los segmentos posteriores del lóbulo superior y los apicales de los inferiores. Por eso que ese caso que le contaba, saben los dos lóbulos, pues. Cuando el absceso localiza el lóbulo medio o língula, se debe sospechar de un fenómeno obstructivo localizado, ¿no?
Entonces, en conclusión, la clasificación del absceso va a ser primario, el aspirativo y posneumonía, y el secundario, el foco extratorácico. Pero la pregunta acá de cajón es, ¿cuándo se opera un absceso pulmonar? Hay 3 factores principales por el que nos indica que se tiene que operar. ¿Alguien sabe uno de ellos? Cuando fracasa el tratamiento médico normal. ¿Ya? ¿Quién habló? Morales. Muy bien. ¿Qué más? Por hemoptisis. ¿Quién habló? Manco. ¿Ah? Manco. Ya. O sea, ya son 2. Doctor, Fracaso de tratamiento médico. por el problema que se podría dar en PIEMA, doctor. No. Puede ser, pero es una complicación de que el absceso se abre a la cavidad torácica y ahí va a haber ya 3 diagnósticos. Va a haber absceso pulmonar, va a ser enfisema pleural y va a haber fístula broncopleural porque se va a abrir. ¿Quién habló? Soy Matamoros, doctor. Ya. Pero hay otra cosa más importante de eso. Hemos dicho que fracaso de tratamiento médico, una complicación como la hemoptisis. ¿Y cuál sería la otra indicación quirúrgica? La otra es el tamaño de la cavidad. Una cavidad con un diámetro mayor de 6 centímetros, dicen unos, otros dicen de 8 centímetros, es indicación de cirugía pulmonar de resección. Y la resección, ahí no se hace segmentarias ni en cuñas, salvo que estén muy, muy localizadas. Se hacen generalmente lobectomías o neumonectomías. Miren, esta es una placa simple tórax. Miren la pared gruesa del absceso. Y acá está un poco de líquido. Y un nivel, porque esto ya se vomitó, ya se abrió. Y este es aire. Y este es un nivel hidroaéreo. Y esta es la diferencia entre quiste hidatídico complicado y absceso pulmonar. El quiste hidatídico, sus bordes son bien limitados, así como esto. Bien precisos. Y el líquido llega hasta acá. O sea, sus paredes son muy delgadas. Mientras que el absceso, las paredes son gruesas, miren, ¿ven? Que no se va a ver en la placa, porque en la tomografía, porque la tomografía está tomada de arriba. Pero aún así se ve un poco grueso. Ese es un absceso pulmonar ya vomitado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, en lo que es empiema, ¿qué diferencia el empiema fibrino purulento del organizado? El fibrino purulento es, digamos, cuando recién se está complicando y uno cuando hace la toracocentesis se encuentra que es un líquido turbio, espeso. Y el organizado ya y el pulmón todavía está veteando bien. El organizado es ya cuando el pulmón ya se formó el PIL, o sea, la fibrina, ya tapizó todo el parénquima de la pleura visceral, lo tiene al pulmón atrapado y hay pus evidente en esa zona. En el fibrino purulento todavía recién se está organizando, todavía el pulmón no está atrapado. Esa es la más clara diferencia. ¿Quién preguntó? Manco. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no sé si por favor podría volver a explicar lo que viene a ser la decorticación, doctor. Entendí Ya, que eso era después que hay empiema, ¿no? Cuando esto se... claro, o sea, cuando ya se formó el PIL es como digamos, una media suela que se ha formado, que se ha puesto sobre el pulmón, sobre la pleura visceral. Hay una capa de fibrina que se ha organizado y se ha formado como una media suela encima de la pleura visceral. Entonces, la decorticación consiste en despegar esta fibrina, despegar este PIL de la pleura visceral de tal forma que lo libere al pulmón y el pulmón se pueda insuflar. Esa es la decorticación. Pero no es fácil hacerlo, ¿eh?
porque hay zonas que se calcifican. Entonces, a veces encuentra una zona calcificada y cuando está despegando, preferible bordear esa calcificación, dejarlo esa calcificación, porque a veces se forman como unos tornillitos chiquitos, se meten dentro del parénquima pulmonar y no quiere sacarlo y va a romper pulmón y va a poner fístula. Por eso, o sea, en conclusión, la decorticación es despegar el pil de la pleura visceral para liberar el pulmón. Gracias, doctor. ¿Quién preguntó? Doctor, una pregunta. Soy Matamoros, mi doctor. Ya, adelante, la pregunta. Sí, doctor, en cuanto a los drenajes torácicos, bueno, de la primera clase que dictó, leí que hay drenajes torácicos, unos que son volumétricos y otros que son, algo así leí, creo que son tipo artesanales, que No, bueno, son, que consisten lo en que una usamos, botella. sí, lo que usamos Sí, en los que artesanal que hacemos en el hospital son los frascos de drenaje. Los volumétricos son los que vienen hechos de fábrica y tienen varios casilleros, ¿no? Pero el problema de los volumétricos es que no nos permiten ver si oscila o no oscila el drain. No podemos, y además no podemos ordeñarlo porque son, las conexiones son de plástico gruesas, mientras que lo que usamos nosotros son de látex. Y nos permite ordeñar, que decir, uno va aplastando el drain y va bajando. Lo hacemos a veces con talco o con un algodón con alcohol. Ordeñamos y ahí vemos, por ejemplo, si colapsa o no colapsa. Si colapsa el drain, quiere decir que el pulmón está expandido. Eso no podemos hacer con los volumétricos porque no nos dan esa opción. Que nos, claro, doctor. Inclusive también leí que no son fáciles para clampar, algo así, ¿no? así No es, es así no se tan puede hacer cómoda la eso técnica. y no se puede también a veces ver, digamos, salvo que estemos señalando, ver, digamos, el volumen de drenaje de un día para otro, porque se usan por varios días. Se supone que los frascos que usamos en el hospital se cambian diariamente. Tienen un marco, Ajá, sí, sí. se rotulan a la altura de 300 centímetros cúbicos. Entonces, de ahí sabemos cuánto drenó, porque eso se cambia cada 24 horas. Entonces, si drenó 100, si drenó 200, si drenó 300, entonces se lo ve ahí porque es un frasco de destrozos antiguos que había de vidrio. Entonces, ahí es más fácil para nosotros, bueno, la costumbre también, ¿no? De manejar ese tipo de drenajes. Claro, y ¿Quién también se preguntó? puede ver la característica del drenaje, si es Así hemático o es. transparente, ¿no? Algo así. Se puede ver cuando se está poniendo turbio, cuando hay pus, cuando hay sangre viva o sangre retenida. Sangre viva es cuando se ve sangre roja rutilante. Y cuando es sangre negra es porque es sangre que ha quedado en el pulmón, ¿no? O sea, en la cavidad pleural y se está drenando. ¿Quién preguntó eso? Gracias, doctor. Montalbán. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Había calculado la clase 1 hora y media, ya estamos casi en 2 horas. Entonces, para las exposiciones se va a hacer el día 28 a partir de las 8:30. ¿Está bien? Doctor, entonces ya no queda pendiente teorías para que dicte, ¿cierto? No, ya no queda teoría, son las 2 teorías que dicto yo. Ya, O sea que ya solo los seminarios y las revistas. la revistas y el seminario. Ya, está planteando a las 8 del día 28, ¿cierto? 8:30. 8:30 del día 28. Ya, Así ya, es. doctor. Muy bien. Está bien. Buenas noches. Doctor, disculpe, hay un compañero que me está escribiendo, recién acabo de ver el chat. Dice que está en la reunión, pero no puede activar su micro y está levantando la mano. ¿Cómo se llama? Es Juan Carlos Toribio Mani. Ángel y Mamani. A ver, voy a ver. Pero hay 12 nomás, ¿ah? Es si no Juan me Carlos Mamani equivoco, está acá Mamani levantando la mano. ¿Ah? sí, Mamani y Morales Toribio. Pero alguien Me ha se ha escrito. salido. Alguien se ha salido. Ahorita lo voy a llamar lista y va a ver quién se ha salido. A ver, porque me está escribiendo.
Juan Carlos Mamani está acá. Ángel Omar Morales también está. Sí, los dos. A ver, Morales Toribio. Ángel, Ángel Morales. No está. me había comentado que tiene problemas con su conexión, que ingresa y vuelve, según él dice que lo estamos sacando de la reunión, pero nadie lo está sacando. Nadie le saca. Acá lo veo, pero no. A ver, Ángel, responde. O escribe por el chat en todo caso, Ángel. que escribe por el chat, a ver, que escriba. Sí, Mamani ya escribió. Sí, sí, acá lo veo. Ahí. Sí, ya lo vi a Mamani, que no se preocupe ella. Bueno, Morales no escribe. Bueno, entonces ya nos vemos el día 28 a las 8:30. Yo voy a programar como hoy día la reunión. ¿Ah? Está bien, doctor. Muchas Ya. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches.